Buenas tardes, les habla su profesora, la doctora Esther Chirinos, internista, reumatólogo y doctora en ciencias médicas. Esta tarde vamos a revisar artritis reumatoidea, un modelo clásico de enfermedad articular, inflamatoria, multisistémica, autoinmune. Las líneas blancas que están viendo en este momento están disimulando, ocultando lo que no queremos ver, que es el daño de las articulaciones, en este caso el área metacarpofalángica y de las interfalángicas que veremos que se suceden en la artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea es una enfermedad de tipo inmunológica que produce dolor, deformidad y dificultad para el movimiento. Además puede afectar otras partes del organismo. Es una enfermedad crónica, aunque con un tratamiento adecuado se consigue un buen control en la mayoría de los casos. Las molestias y limitaciones que ocasiona varían mucho de un enfermo a otro. La artritis reumatoide es una de las más de 100 enfermedades reumáticas existentes con un pronóstico y tratamiento específico, por lo que el diagnóstico ha de ser preciso, realizado o confirmado por un reumatólogo. Por eso es que las enfermedades articulares o las artritis deben ser evaluadas por un reumatólogo. ¿Por qué? ¿Por qué no por otro especialista? Y no quiero ser exclusiva, quiero que lo entiendan. Las artritis son como un infarto miocardio, que tienen un tiempo oro para colocar el tratamiento. Si en ese tiempo oro no son evaluadas, esos órganos valiosos se pierden y se pierde la capacidad de movilizarse. Por lo tanto, se pierde algo muy importante, que es la libertad de movimiento. Cuidamos mucho el corazón, el metabolismo, la glicemia, el colesterol y nunca cuidamos verdaderamente la libertad de movimiento. ¿De qué nos vale hacer mucho ejercicio, estar muy saludable, si luego viene una artritis y deteriora la articulación? Y hay maravillosos tratamientos que solo el reumatólogo es el experto de decidir en qué momento y ese tiempo oro y el por qué, porque son muchos criterios, es bien complejo, todo un mundo aparte. Yo les voy a enseñar la puntica de este mundo para que aprendan a cómo hacer una referencia a tiempo a un nivel de atención de tercer a cuarto nivel, como lo es la atención para el paciente reumático. Es frecuente ya que en nuestro entorno la padece una de cada 200 personas. Es muy frecuente en las mujeres. ¿Y cómo la podemos definir después de todo esto que les he dicho? Bueno, es una enfermedad autoinmune, inflamatoria, sistémica crónica que cursa con inflamación persistente de la membrana sinovial articular. Con el tiempo aparece erosión ósea, destrucción del cartílago articular y pérdida completa de la integridad de la articulación. Aparte, hay manifestaciones extraarticulares, es decir, pueden afectarse diversos órganos y sistemas, por lo cual es una enfermedad multisistémica. La inflamación de las articulaciones de los pies, de la mano, de la rodilla y en general de cualquier articulación, es decir, los cuadros poliarticulares, en este caso son de características simétricas y conllevan a un elevado deterioro funcional. Imaginen, las dos manos, las dos rodillas, los dos pies. Se caracteriza por la presencia de autoanticuerpos como el factor reumatoide y los anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados, anti-CCP. Sin tratamiento en 3 años de realizar el diagnóstico, del 20 al 30% de las personas con artritis reumatoide llegan a la discapacidad permanente. No se mueven. Pacientes con sinovitis de más de 6 semanas son más propicios a desarrollar una enfermedad progresiva y no un proceso autolimitado.
Pero las nuevas terapias biológicas han transformado radicalmente la evolución de la enfermedad, permitiendo a los pacientes mantener su independencia funcional y mejorar totalmente la calidad de vida. Es una enfermedad de difícil diagnóstico, pero de un difícil diagnóstico oportuno, que es lo que nadie entiende. Y el manejo en el primer nivel de atención, que es el de ustedes, produce un retardo en el inicio del tratamiento adecuado. Recuérdenlo, porque es de un difícil diagnóstico oportuno. Y por consiguiente, los pacientes presentan una evolución avanzada al momento que llegan al reumatólogo. Las enfermedades reumáticas son de gran impacto personal, provocando dolor crónico, limitaciones, invalidez, disminución de la expectativa de vida, compromiso de órganos vitales y aumento de la mortalidad. De allí el gran impacto en la calidad de vida de los pacientes y la necesidad de un diagnóstico y tratamiento temprano que va a depender de la referencia oportuna de ustedes al reumatólogo. Epidemiología. La artritis reumatoidea afecta aproximadamente el 0,5% de la población. Es una enfermedad de distribución mundial y afecta a todas las razas. El sexo femenino tiene una predisposición a presentar esta enfermedad. La relación es de 7-1 en relación con el sexo masculino. Puede ocurrir a cualquier edad, es decir, en un niño o en un anciano, pero el pico de incidencia de esta enfermedad está hasta los 30 y 60 años, con una media a los 41 años. Factores predisponentes: el sexo femenino, antecedentes familiares de artritis reumatoide, edad avanzada y el tabaquismo. 3 de 4 mujeres con artritis reumatoidea mejoran durante el embarazo con una recurrencia posterior al parto. Se dice que hoy en día aún la artritis reumatoide es una enfermedad de etiología o causa desconocida. Pero existen algunas hipótesis de trabajo en base a mucho trabajo de investigación que hacen pensar en 3 caminos posibles o 3 vías posibles. Muchas veces se ha pensado por los trabajos que sea de etiología infecciosa, es decir, que los microorganismos desencadenen este desarreglo inflamatorio, autoinmune, sea el factor desencadenante. ¿Y por qué? Bueno, porque algunas veces han encontrado persistencia de microorganismos en las estructuras articulares, porque han encontrado persistencia de productos microbianos en la sinovial y porque, bueno, después de la infección se ha desencadenado la respuesta inmunitaria y persiste la inflamación crónica. El otro es lo que vimos anteriormente, que revisamos el concepto de el parecido molecular o la similitud molecular, que lo revisamos muy bien en fiebre reumática, como el parecido de un microorganismo en su constitución y el parecido de las estructuras de nuestras articulaciones hace que se desencadene una reacción de tipo inmunitaria, antígeno-anticuerpo. Y en tercer lugar, que es en realidad el camino o la vía de mecanismo de producción de la enfermedad que se cree el más probable, es el de la supresión de la tolerancia inmunológica. ¿Qué significa esto? Bueno, que nuestro propio organismo es como que atacara las estructuras propias nuestras. Es como si nuestro aparato inmunológico de defensa quedara dormido, latente, y comenzara que no hubiese un control de calidad y no se reconocen todas las estructuras propias como propias. Y comienza un daño
de tejidos. Entonces existe una respuesta inmune exagerada contra sustancias y tejidos que normalmente están presentes en el cuerpo. Están relacionadas con el reconocimiento proteico entre la superficie y las membranas celulares del sistema inmunitario. Y entonces no coinciden y este sistema inmunitario comienza a destruir el propio organismo. Muchas veces la causa tiene que ver con la predisposición o mutaciones genéticas que codifican proteínas diferentes, bien en las células inmunitarias o en el organismo. Por eso se llama enfermedad autoinmune, causada por un sistema inmunitario. Por eso que se dice que cuando la tolerancia inmunológica cede, se pierde, comienza la enfermedad autoinmune. Y la artritis reumatoide, es un ejemplo típico. Fisiopatología. La fisiopatología de la artritis reumatoide es heterogénea, multifactorial. Se combinan factores genéticos, hormonales, ambientales, autoinmunitarios. El trastorno es de causa desconocida. La autoinmunidad juega un papel primordial en su origen, en su cronicidad y en su progresión. La enfermedad se asocia con la presencia de autoanticuerpos, particularmente el factor reumatoide y los anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados. El proceso inflamatorio está mediado por mediadores solubles o sustancias solubles, en su mayoría citocinas o citoquinas, factores de crecimiento y quimiosinas, cuyo efecto final es la destrucción del cartílago y el hueso subyacente, así como diversas manifestaciones extraarticulares. Las citoquinas son glucoproteínas de bajo peso molecular, de vida media corta, producidas principalmente por células del sistema inmunológico, células de otros tejidos, y son mediadores de la transmisión de señales intercelulares. En la membrana sinovial se produce una infiltración por células inflamatorias, entre las que los linfocitos Th17 secretan la citocina interleuquina 17, que parece desempeñar un papel iniciador al interaccionar con células dendríticas, macrófagos y linfocitos T. Los macrófagos secretan el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1, implicadas de manera importante en la perpetuación de la inflamación crónica en la R. Por eso que hoy en día tenemos tratamiento biológico dirigido a estas dos sustancias. Los fibroblastos sinoviales son activados por el microambiente local y posteriormente adquieren un fenotipo pseudomaligno con regulación de oncogenes, inhibición de apoptosis y secreción de citoquinas, quimiosina, metaloproteinasa de la matriz y catepsina, que median el proceso inflamatorio crónico y catalizan la destrucción articular. Cuando se dice pseudomaligno no es porque sea un cáncer, no, es una enfermedad netamente autoinmune, inmunológico, no tiene nada que ver con eso. Lo que pasa es que por la inflamación, la proliferación de estos linajes celulares es tan aumentada que entonces se dice pseudomaligno, pero nunca piensen en malignidad, por favor, es totalmente inflamatorio y tiene tratamiento específico para cada una de estas citoquinas y factores de crecimiento que hemos ido citando. Esto está muy avanzado en tratamiento. Por último, a nivel articular se produce una activación e hiperplasia de los mastocitos. El panus, toda esa hiperplasia de la sinovial, invade y destruye todo ese cartílago articular adyacente, vecino. Los osteoclastos del hueso periarticular conducen a la reabsorción y se forman o aparecen las erosiones óseas. La angiogénesis o la neovascularización, la aparición de nuevos vasos a partir de los vasos preexistentes por toda esta gran reacción inflamatoria,
Es un proceso precoz y crítico que depende de la activación, migración y proliferación de las células endoteliales, en donde la interleuquina 17 tiene un papel importante, ya que potencia la actividad de otras citocinas proinflamatorias, estimula la diferenciación de los osteoclastos e induce la degradación directa de los proteoglucanos del cartílago. La artritis reumatoidea afecta otros órganos o sistemas, induciendo inflamación y fibrosis, arterioesclerosis precoz o manifestaciones sistémicas, astenia marcada, anemia, anorexia, osteoporosis. El TNF-alfa o el factor de necrosis tumoral alfa es un estímulo importante para las células productoras de mediadores inflamatorios, mientras que la interleuquina 1 media la destrucción del cartílago y del hueso a través de la secreción de metaloproteinasas, disminución de la síntesis de glucosaminoglicano. Las terapias biológicas, el tratamiento moderno de la artritis reumatoidea van dirigidas principalmente al factor de necrosis tumoral alfa y a la interleuquina 1. Y la respuesta es casi que milagrosa. El paciente en 1, 2, 3 meses pareciera que nunca hubiese tenido una enfermedad inflamatoria articular. La membrana sinovial deja de tener tanta actividad, la articulación deja de tener tanta actividad y todos los índices inflamatorios regresan a la normalidad y la capacidad funcional del paciente regresa a la normalidad, sobre todo si este tratamiento es incorporado en su terapéutica diaria tempranamente, es decir, antes del 6º mes, si no ha respondido a los medicamentos tradicionales o convencionales o a la terapia en combinación. Como corolario en este momento, entonces, recuerden, es una enfermedad autoinmune, multisistémica, crónica, cuya característica es la inflamación de la membrana sinovial, lo cual conlleva a dolor, a los signos cardinales de la inflamación: aumento de volumen, eritema, calor y dolor, y limitación funcional en cada área articular afectada, que si no se trata tempranamente va a llevar a una destrucción articular, lo cual conlleva a una pérdida de la libertad de movimiento y por lo tanto a un deterioro total de la calidad de vida del paciente. Que tenemos criterios diagnósticos, pruebas de laboratorio y signos radiológicos que vamos a revisar posteriormente. Criterios diagnósticos. Vamos a revisar los criterios de 1987 y los nuevos criterios del 2010. Y después le comento cuál es mi opinión. En 1987, los criterios para la clasificación que se utilizaban eran la rigidez matinal, para mí bien importante, con la connotación o su significado es inflamación. Mientras más sustancias inflamatorias estén circulando, la rigidez matinal es mayor. ¿En qué consiste? Que el paciente tiene como que calentar para poder movilizarse. Y generalmente dicen que hasta que no caliente el sol, ellos no pueden moverse. Y si no los incorporan, si no reciben tratamiento y no los ayudan a incorporarse, peor. Esta rigidez es por lo menos de 1 hora, 30 minutos a 1 hora. Debe estar presente durante mínimo 6 semanas. No una rigidez, a veces no. Una rigidez presente de manera continua durante 6 semanas por 1 hora. Limitante. Recuérdense que en osteoartritis era menos de 30 minutos. Tumefacción, es decir, la inflamación, el aumento de volumen de la articulación, dicho por el paciente y debe ser corroborado por el médico. De 3 o más
áreas articulares simultáneamente durante al menos 6 semanas. Áreas articulares, 3. Por ejemplo, acuérdense las manos, las rodillas, los pies, los tobillos. 3 áreas articulares. Luego vamos a tener el compromiso inflamatorio, la tumefacción de las manos. En manos, las articulaciones del carpo, las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales. Recuerden la primera lámina. Igual, durante 6 o más semanas y objetivado por un médico. Luego, el compromiso articular o la inflamación debe ser simétrica, es decir, si es mano, las dos manos, si es rodilla, las dos rodillas, los dos tobillos, los dos pies. Cambios radiológicos típicos que luego los vamos a ver en las manos. Fíjense el peso que tiene la mano. Bueno, pueden incluir erosiones. Todo depende del tiempo, porque en un primer momento lo único que vamos a ver es osteopenia articular o nada, porque está iniciando. Y si hacemos el diagnóstico en ese momento, mucho mejor. Los nódulos reumatoides es una complicación crónica. Pocas veces lo vemos. Y por supuesto, la prueba o factor reumatoide en sangre por un método que sea positivo en menos del 5% de los controles normales. Esto es muy fácil, fíjense. Rigidez matinal. Luego nos vamos a las áreas articulares. Dimos 3 áreas articulares. Luego la mano, nuevamente. Es decir, puede haber mano, rodilla y tobillo, mano, rodilla y pie. Y luego volvemos a contar la mano. Entonces ya llevamos 3 criterios clínicos de muy fácil detección por un médico de atención primaria. Y luego que sea simétrico, entonces ya tenemos 4 criterios clínicos, sin ver radiología y sin ver factor reumatoide en sangre. 4 o más ya hacen el diagnóstico de artritis reumatoidea clásica. Veamos ahora los criterios que han sido muy trabajados porque se unieron el Colegio Americano de Reumatología y la Liga contra las Enfermedades Reumáticas Europea. Sí, el Colegio Americano y el Colegio Europeo. En el 2010 se han perfeccionado. ¿Okay? Para un reumatólogo son muy sencillos, pero para ustedes no lo creo. Pero son facilitas. Aprendamos. Desde el punto van a ver criterios articulares, criterios serológicos, reactantes de fase aguda, duración de los síntomas. Van a tener de lado un puntaje que va de 0 a 5, luego de 0 a 3, de 0 a 1, de 0 a 1. Desde el punto de vista de las articulaciones, vamos a tener, ¿verdad? Una articulación grande, 0 puntos. De 2 a 10 articulaciones grandes, 1 punto. De 1 a 3 articulaciones pequeñas, 2 puntos. 4 a 10 articulaciones pequeñas, 3 puntos. Y más de 10 articulaciones, 5 puntos. Es decir, las grandes, mientras más afectación, como rodilla, cadera, pues la puntuación es mayor. Y para que las pequeñas tengan una puntuación de 3, tiene que ir de 4 a 10. Entonces, el tamaño de la articulación, el número de articulaciones comprometidas. Desde el punto de vista serológico, si hay una prueba de artritis, un RA3, RA-test, positivo bajo, un anticuerpo anticitrulinado, positivo bajo 2 puntos, pero si es positivo alto, ambos 3 puntos. Este es sencillito. Los reactantes de fase aguda, una proteína C reactiva o una sedimentación elevada, 1 punto. Y la duración de los síntomas, recuerden que siempre trabajamos con las 6 semanas. Más de 6 semanas, 1 punto. Vamos a ver ahora
la diferencia que hay entre los dos juegos de criterios, que pienso que para ustedes pues es mejor el de 1987. Hay diferencias sustanciales, como ustedes lo pueden ver, entre los criterios de clasificación de 1987 y 2010. Los primeros criterios se pueden aplicar a cualquier individuo. Yo diría hasta debajo de una matica. Le digo cují porque es lo que hay en Paraguaná. Ajá. Y los del 2010 están diseñados para ser aplicados exclusivamente a pacientes con un cuadro articular que uno no lo pueda diferenciar. Claro, eso también es bueno porque nos incluye muchas artritis y nos ayuda a hacer un diagnóstico rápido, pero es más para personas acostumbradas a ver cuadros articulares. Luego, en las del 2010 desaparece la rigidez matinal, la afectación de mano y la afectación sistémica, que yo considero que para ustedes es muy fácil aprenderlo. La localización de la afectación articular pasa a valorar tanto el número de articulaciones afectadas, entre uno que es mínimo, a más de 10, como el tamaño de las articulaciones afectadas, como ya vimos en el 2010. Si se trata de grandes articulaciones, como los hombros, los codos, las caderas, la rodilla y tobillo, o de pequeñas articulaciones, la mano. Los nódulos reumatoides dejan de formar parte de los criterios en el 2010 porque es una expresión tardía de la enfermedad. Y los del 2010 son criterios que están dirigidos o destinados al diagnóstico precoz de la enfermedad. Una de las diferencias más importantes que introducen estos nuevos criterios es la valoración de los marcadores serológicos de la artritis reumatoide y los reactantes de fase aguda que no estaban en los del 87, solo el factor reumatoide. Pero en Venezuela quizás en estos momentos es una amenaza por no disponer de dinero o de los reactivos para facilitarnos el diagnóstico. Yo considero que deben aprender ambos criterios y dominarlos. No es complicado, pero me parece que es mucho más práctico para ustedes porque con 4 ya hacen el diagnóstico y son los 4 primeros y son de tipo clínico de los diagnósticos de 1987. Las pruebas de laboratorio, tenemos exámenes de carácter confirmatorio. Acuérdense que el paciente es o el abordaje del paciente debe ser holístico, es decir, integral, el alma y el cuerpo. Aparte, en una enfermedad inflamatoria multisistémica requerimos de sus exámenes generales, como la hematología completa, urea, glicemia, creatinina, la función hepática, ¿ok? Pero aparte, entonces vamos a ir a aquellos exámenes que son de carácter confirmatorio. Entonces, ¿cómo nosotros podemos determinar la citoquina circulante sin gastar tanto? Con los reactantes de fase aguda, con la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva, que no son más que un indicador indirecto de interleuquina 6 aumentada circulante y se correlaciona con el grado de la rigidez matinal, que se lo dije que era muy sensible, indicador de inflamación o de sustancias inflamatorias circulantes. Luego vienen dos exámenes muy específicos, que son el factor reumatoideo y los anticuerpos anti-CCP o antipéptido cíclico citrulinado. Luego viene la determinación del HLA, antígeno leucocitario humano, que en artritis reumatoide hay varios, pero el más frecuente es el DR4. A veces uno pide el DR, el DR1, el DR4. Todo también depende de la clínica del paciente, pero les voy a decir, HLA si no podemos determinar en este momento porque no se está haciendo en el país. Y de hacerlo, carísimo, costosísimo, tendríamos que mandarlo a un sitio muy específico, pero para que aprendan qué se hace.
Y lo otro, se puede pedir un antinuclear como una prueba pantalla o de screening y ácido úrico, que recuerden que los hombres son los que tienen más cuadros articulares con elevación de ácido úrico. Siguiendo con las pruebas de laboratorio, hay posibilidades de que el factor reumatoide que nos informan sea un falso positivo y debemos tener mucho cuidado. ¿Cuándo nos puede suceder esto? En un adulto sano dentro de la población general, pero apenas un 5%. En cambio, en mayores de 65 años puede sucederse entre un 10 y 20%. Y quiere decir que no estamos al frente de una artritis reumatoidea. En enfermedades autoinmunes como lupus, síndrome de Sjögren. En enfermedades crónicas como las hepatopatías crónicas, sarcoidosis, fibrosis pulmonar. En enfermedades infecciosas como la mononucleosis infecciosa, la hepatitis B, enfermedades crónicas granulomatosas como tuberculosis, lepra, en sífilis, en endocarditis bacteriana, leishmaniasis visceral, schistosomiasis, paludismo. Y otras situaciones como posterior a vacunación, transfusión y en familiares de pacientes con artritis reumatoidea, y hay que tener cuidado y analizar muy bien si vamos a diagnosticar una artritis reumatoide, porque podemos estar frente a un factor reumatoideo falsamente positivo. Los cambios radiológicos que se deben valorar en una radiografía, que dijimos que la mano era una de las áreas articulares más frecuentemente afectadas y que nos ayuda a buscar muchísimos datos y que lo contabilizamos por 2 veces en los criterios del 87, de 1987. Entonces, los cambios radiológicos que se deben valorar en una radiografía de mano son, en orden de aparición, según la evolución de los cambios histopatológicos. El primero es el aumento de partes blandas, es el signo más temprano. En segundo lugar, la alteración de la alineación. En tercer lugar, la pérdida de la mineralización. En cuarto lugar, la disminución del espacio articular, que ya significa que hay pérdida del cartílago, o sea que la enfermedad ha ido evolucionando en tiempo y en intensidad. La erosión, por último, que ya es la destrucción articular. Entonces, recuerden, esto es en orden de aparición según la evolución de los cambios histopatológicos. Ahora, desde el punto de vista radiológico, hay una regla mnemotécnica que la vamos a citar, que la usamos para recordar, que es A, alineación, B, la mineralización ósea, C, la pérdida del cartílago, que mide la pérdida del espacio articular. La distribución simétrica, recuerden en este caso, la presencia de erosiones o geodas, que son quistes, que son lesiones preerosivas, y luego el aumento de partes blandas, que aquí aparece de último por la regla mnemotécnica, pero que recuerden que histopatológicamente es el signo de aparición más temprana, el que aparece primero. Veamos ahora esta radiología y vamos a informarlas con este A, B, C, D, E, S. Entonces, veamos, fíjense, son ambas manos en una proyección AP. Y vamos a ver A, alineación. Hasta ahora no hay desviación cubital, que es el signo más típico cuando es una artritis
bien avanzada. Entonces decimos, no hay trastornos de alineación o alineación conservada. Vamos con el segundo, mineralización del hueso. Mineralización ósea. Fíjense que a nivel de las interfalángicas proximales y distales, sobre todo en las proximales, ustedes pueden ver áreas un poquito más negritas y luego áreas más claras. Las áreas más claras es pérdida de la mineralización u osteopenia. Yuxta articular. Fíjense que está en las cabezas de las interfalángicas. Y simétrico, bilateral. Pueden ver en el pulgar de la mano izquierda una pérdida de la cortical. La cortical la vamos siguiendo y se pierde y se ve como un orificio. Son erosiones. Y la que está de lado, a nivel de interfalange proximal, la que está de lado es una preerosiva o geoda, porque todavía no se ha perdido la continuidad de la cortical. Si vuelven al segundo dedo o el índice de la mano derecha, en la interfalange proximal, ven también una gran erosión. Hay pérdida de la continuidad de la cortical y hay osteopenia justa articular. Si ustedes ven los espacios, algunos espacios están conservados, que es la separación entre hueso y hueso, pero entre otros está totalmente perdido. Vayan viendo uno por uno. Si nos vamos al carpo, fíjense que aunque podemos separar las dos filas del carpo, hay un apiñamiento entre ambas filas, sobre todo en la mano derecha, si la comparan con la mano izquierda, que podemos separar los huesecillos y los espacios. Pero hay muchas erosiones, hay lesiones preerosivas. Miren el carpo, miren el radio. Increíble la gran cantidad de geodas que aún no se ha perdido totalmente la continuidad de la cortical y se ven como orificios, como quistecitos. Una radiografía típica. Esto es lo que uno no quiere ver en artritis reumatoide. Por eso es que todas las artritis, como son indiferenciadas, como ustedes no van a saber si es mecánica o inflamatoria, ustedes hacen su buena referencia con los criterios que les he enseñado y lo refieren inmediatamente al reumatólogo. ¿Por qué el reumatólogo? Porque el reumatólogo le dedica su vida a estudiar enfermedades reumáticas únicamente. Entonces va a saber cuáles son los criterios de severidad, cuáles son los criterios de enfermedad, cuáles son los criterios de inflamación, cuáles son los tratamientos que debe colocarse en cada momento, en cada tiempo de la historia natural de la enfermedad. En artritis, el dolor, la rigidez y la inflamación poliarticular son las principales manifestaciones clínicas. Y estas manifestaciones a menudo son tratadas tan solo de manera sintomática, aunque siempre debe pretenderse el control eficaz y consistente de los síntomas mediante fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, llámese metrotexate, hidroxicloroquina, azatioprina. ¿Qué deben ustedes aprender a manejar? Un antiinflamatorio para colocarle mientras llega al especialista. No abusemos de los esteroides. Dejemos todo esto para la persona que sabe cómo prescribirlo sin causar daño. El retraso en el empleo oportuno de los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, ¿a qué se asocia? A una rápida progresión del daño articular, a una destrucción del órgano articular con un desenlace poco favorable a corto plazo. El manejo de la artritis se rige por dos principios básicos. El primero es concebir la enfermedad como grave, pero eventualmente modificable. Concebir la enfermedad como grave
pero eventualmente modificable. Y el segundo principio, un control estricto por un médico que no solo domine los principios farmacológicos de los fármacos antirreumáticos, modificadores de la enfermedad, sino de esa evaluación clínica tan compleja con criterios de severidad, de inflamación, de remisión. Existe un periodo desde el momento en que se inician los síntomas y se produce el daño articular. La eliminación de la inflamación durante ese periodo evita la destrucción articular y las complicaciones asociadas, y este periodo se conoce como la ventana de oportunidades terapéuticas. La duración, que es el tiempo oro. La duración de la enfermedad es el factor pronóstico más importante de respuesta al tratamiento. A menor duración de los síntomas, mayor la respuesta al tratamiento. ¿Qué es lo ideal? Iniciar el tratamiento tan pronto aparecen los síntomas. Identificar a aquellos pacientes con mayor riesgo de desarrollar una artritis persistente, factores de riesgo, y eventualmente erosiva, lo cual nos va a permitir individualizar la decisión terapéutica con mayor certeza. Yo siempre veo la articulación como un órgano, como si fuera un corazón. Busco los factores de riesgo, veo qué es lo que va a ser más ominoso en la evolución de este paciente y selecciono el tratamiento adecuado. La remisión en la artritis reumatoide se puede entender como un estado durante el cual la actividad inflamatoria articular se encuentra abolida o es tan poca que no conlleva a daño articular. Entonces la meta terapéutica es lograr la remisión. Por eso tiene que haber una evaluación cuantitativa clara de la actividad inflamatoria en forma sistemática y constante. El esquema terapéutico en pacientes con artritis reumatoide establecida es terapia combinada. Poco probable que ustedes vean que ponemos un solo medicamento. Es la combinación de varios fármacos a la dosis más pequeña que no produzca efecto tóxico, pero que produzca un efecto netamente favorable, es decir, eficacia con seguridad. Las drogas que se incluyen en el esquema terapéutico en forma de terapia combinada son aquellas que han demostrado eficacia en el objetivo primario de la terapia, que es lograr la remisión. En cada valoración uno debe ver si se alcanzó la meta terapéutica, ajustar la terapia según respuesta y establecer el intervalo de seguimiento con el objetivo primario de mantener un estricto control de la actividad inflamatoria. La respuesta definitiva al primer esquema terapéutico se determinará al tener la certeza de cumplimiento estricto del tratamiento, 80% a 100% de adherencia y no antes de 3 meses de estar con la dosis máxima o tolerable. Se consideran en remisión aquellos pacientes con artritis temprana o artritis reumatoide con cualquier terapia y dosis que hayan alcanzado la remisión clínica y que no mantengan algún grado de incapacidad funcional por inflamación articular. En estos casos se recomienda mantener el mismo esquema terapéutico hasta una nueva valoración. En aquellos pacientes que mantienen la remisión clínica por un periodo continuo de 3 meses, se considerarán en remisión continua. Son candidatos para el uso de los agentes biológicos, las mejores terapias, el milagro en este caso, todos los pacientes con artritis refractaria que no hayan respondido a los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad. La terapia con agentes biológicos se considera como una terapia aditiva, es decir, se asocia al último esquema terapéutico que recibía el paciente. Un retraso de semanas o meses en el inicio de los fármacos antirreumáticos, modificadores de la enfermedad, en especial durante los 2 o 3 primeros años de la enfermedad, se acompañan de una menor calidad de vida y magnitud de la respuesta, mientras más tarde responden menos. En contraste con el uso de terapia con agentes biológicos efectivos y capaces de inducir una mayor reducción de la inflamación articular. La eficacia definitiva al agente biológico no se dará hasta los 6 meses de tratamiento. Todos estos fármacos son de un nivel
de prescripción en la atención de tercer y cuarto nivel. Para poder aplicar todo esto, son protocolos muy complejos, por lo tanto, repito, referencia al reumatólogo. Conclusiones. Sin tratamiento son esperables la incapacidad progresiva y la invalidez al cabo de pocos meses a cualquier tiempo de evolución, dependiendo de la presencia de los factores pronósticos. El diagnóstico temprano de la enfermedad y el tratamiento precoz y agresivo son críticos en el control de la inflamación, reducción del daño y mejoría del pronóstico en la artritis reumatoide. Muy importante es la pérdida de la capacidad laboral, en especial si se trata de trabajadores manuales. La AR es, en la época actual, la causa más común de incapacidades potencialmente tratables, siempre que el tratamiento se inicie en etapas tempranas de la enfermedad para obtener su remisión. Los nuevos criterios de clasificación nos proporcionan una nueva herramienta que va a permitir clasificar a la R como un grupo de artritis que hasta ahora quedaban clasificadas como artritis indiferenciada y clasificar de forma precoz a los pacientes afectados de AR, ahorrando un tiempo invaluable en el inicio del tratamiento. Por eso que le digo que los criterios del 2010 son maravillosos, pero para especialistas. Pero si dominan los dos, me sentiría aún más feliz. La AR es una enfermedad compleja y difícil de diagnosticar a través de unos criterios de clasificación. Su diagnóstico está en manos del clínico, quien deberá tener suficiente conocimiento para tratar a los pacientes, incluso en aquellas formas raras, que es lo más frecuente, que no cumplen los criterios de clasificación propuestos y deben diferenciarla para evitar la progresión y difusión incapacitante de la enfermedad. Y esa es la lucha constante del reumatólogo en Venezuela para evitar la incapacidad en los pacientes con artritis reumatoide y todas las enfermedades reumáticas. Es nuestra pasión y por lo que a lo que nos dedicamos y por lo que somos felices cuando podemos cumplir con esta misión. Muchísimas gracias por su atención.